Vamos a ver el tema de iluminación, tanto natural como artificial, de un espacio interior. He generado este pequeño espacio con una vista frontal a partir de unas texturas de madera para el suelo y de cemento para las paredes y techo, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y vamos a empezar a hacer efectos de iluminación. Veréis que los pasos son siempre muy repetitivos, prácticamente siempre los mismos, y lo que va a cambiar es la forma que vamos a dar a ese efecto de iluminación. He creado aquí una capa encima de todo, que simplemente es una capa negra, la he pintado completamente de negro y le he dado una transparencia, una opacidad de en torno al 50% para oscurecer de forma uniforme todo este espacio y poder trabajar con la iluminación básicamente para que los efectos sean un poquito más visibles. Lógicamente, esto va a depender en vuestros trabajos del grado de iluminación que tenga el espacio. Voy a empezar por hacer un efecto de iluminación de una ventana que estuviera colocada en esta parte izquierda de la escena, fuera del cuadro, de manera que solo vemos los efectos de una iluminación global y difusa. Para eso veréis que los pasos, insisto, van a ser siempre los mismos. Generamos una capa nueva, a esta lo voy a llamar luz ventana lateral, y siempre esto podremos hacerlo de diferentes formas y por eso en los diferentes tipos de iluminación que vamos a hacer voy a hacerlo de formas diferentes, pero veis que el resultado va a ser siempre el mismo. Voy a coger un pincel. Recordad que si dejáis apretado cuando hay una flechita tenéis diferentes opciones de pincel. Voy a coger el pincel normal y selecciono en el color frontal un color blanco. Voy a hacer una iluminación en principio siempre blanca. Y insisto, voy a pintar. Recordad que si presionáis las teclas Control y Alt y el botón izquierdo en Mac, botón derecho en Windows, podéis ver en pantalla el tamaño del pincel y la dureza. Lo voy a dejar con un tamaño relativamente grande y dureza muy baja. No hace falta que sea el cero, pero sí bastante baja para que los bordes sean muy difusos. Y voy a pintar algo así muy sencillo. Como el pincel es muy grande, veis que me tarda un poquito en generarle el efecto de pintura. Voy a hacer algo así, muy sencillo. Veis que he pintado un espacio muy pequeñito. Lo que voy a hacer ahora es con el Control Command T, voy a deformar esto que he pintado, lo estiro bastante, me lo saco un poquito fuera de la escena para que la parte más blanca no me queme demasiado la pared y me coja también parte del techo y parte del suelo, ya que quiero que me ilumine todo. Hago doble clic para confirmar la transformación y ahora lo que voy es a esta capa, en el modo de fusión de capas le voy a dar en superponer y puedo jugar ya con la opacidad o transparencia. En principio este efecto ya me puede valer, ya es más que evidente que aquí fuera de la imagen hay una fuente de luz, podemos interpretarlo como una ventana o una puerta, pero podría ser también un foco, pero que me está generando una luz indirecta y difusa. Si observamos en la realidad, esta foto es una foto de un espacio real, veis que ese es el efecto. Tenemos aquí, es una pared muy, todo ese espacio es muy blanco, pero se aprecia bien que en la parte cercana a la fuente de luz está prácticamente blanco y quemado y se va oscureciendo paulatinamente según nos alejamos. Y luego también tenemos un efecto de iluminación en esta pared. Podemos también hacer ese efecto para reforzar esta fuente de iluminación desde la izquierda. Para eso podríamos generar otra nueva capa y ahora lo voy a hacer de forma un poco diferente. Voy a coger la herramienta poligonal, voy a seleccionar aproximadamente nuestra pared, pero también voy a coger un poco el suelo. Voy a hacer algo así. ¿Veis la parte que he seleccionado, verdad? Esto lo hago para no pintar fuera de la selección. Si yo cojo el pincel y pinto fuera, veis que no hay ningún efecto, pero si pinto dentro, sí que me va a... Bueno, insisto que lo hace un poco lento porque el tamaño del pincel es muy grande. Voy a pintar un poquito más así. Evidentemente este efecto es muy exagerado y no necesito tal cantidad de iluminación. Lo que voy a hacer es Command D o Control D para anular la selección. Volvemos a colocar esto en el efecto superponer y aquí voy a bajar bastante la opacidad. Bastante hasta, en este caso, pues como un 30 o algo así.
Veis que el efecto es visible. Sería compatible, lógicamente, esta iluminación de esta pared con el hecho de que haya una ventana aquí a la izquierda. Y también, por efecto de rebote en el suelo, podríamos también hacer un poco de rebote de esta luz en esta pared, para profundizar en el efecto realista de esta luz. Veis que aquí también habría luz que viene de rebotar en las diferentes paredes. Entonces, como veis, se trata siempre de ir observando lo que sucede en la realidad para intentar emularlo de una forma, como veis, bastante sencilla. Vale. Voy a quitar estas dos capas para pasar a un siguiente tipo de iluminación. Cierro esta ventana que tenía. Imaginaos que tenemos en esta pared una ventana. Voy a hacer algo muy sencillo, simplemente para que entendamos que aquí tenemos una ventana. Voy a pintarlo de blanco y que tenemos aquí una fuente de luz bastante potente. Imaginad que tenemos delante esta ventana, pero no está incidiendo el sol de forma directa, sino que simplemente nos está inundando de luz este espacio. Bueno, lo que vamos a tener es una luz que nos va a iluminar sobre todo el suelo y el techo y las paredes laterales, y lógicamente como la luz viene de ahí detrás, no va a iluminar directamente esta pared, pero también le va a llegar rebote de luz del resto de paredes y suelos de la estancia. Con lo cual lo que vamos a hacer es una iluminación que afecte sobre todo al suelo, a la pared, al techo, y luego iluminaremos por último esta pared. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de una forma muy sencilla. En principio lo que podemos hacer es vamos a seleccionar el suelo, y para ello lo que vamos a hacer es con la tecla Control o Command seleccionar la capa del suelo, y en una capa nueva, que es esta capa, no, perdón, es renombrar siempre porque si no podemos confundirnos. En esa capa nueva que he generado, la capa 3, voy a hacer ahora, en vez de pintar o el pincel, voy a utilizar un difuminado. Herramienta degradado, mejor dicho. Voy a utilizar como color frontal el blanco y como color trasero incluso un negro, nos puede valer. Y lo que voy a hacer es iluminar de esta manera. Voy a hacer el degradado desde más fuera hasta aproximadamente por aquí. Más o menos así, puede valer. Voy a hacer lo mismo con la pared lateral. Lo voy a hacer en la misma capa para no... Perdona, un segundito. Voy a repetir esto porque tengo que quitar esta selección. Tengo que quitar esta selección porque la capa de la pared es un poco más grande. Entonces con la tecla Alt selecciono este triangulito y lo quito. Y hago de nuevo otro degradado. Así. Y por último el techo. El techo. Y hacemos la misma operación. Entonces esta capa que he hecho con la iluminación, de nuevo vamos a superponer, no lo suave. En el caso de superponer, los píxeles negros también actúan, de manera que en este caso quizá nos funcione mejor la luz fuerte, la luz suave. Vamos a probar con algunos. En este caso la luz suave me parece que es más interesante como efecto y podemos darle algo menos de potencia. Insisto, recordad que tenemos activada esta capa negra que nos oscurece en general la escena, pero ves que de esta manera podemos iluminar paredes y techo. Y ahora podemos hacer un efecto de iluminación más global, simplemente pegando un fogonazo con un pincel grande. Pintamos, hacemos un punto, perdonad, vamos a hacer el pincel ahora completamente duro. Y ahora lo que voy a hacer es este pincel, vamos a desenfocar con desenfoque gaussiano y le vamos a dar bastante cantidad de desenfoque. En este caso me salen como 500 píxeles. El tamaño de la imagen es un DIN A3. Entonces lo que voy a hacer ahora, bueno, lo que aplica el filtro,
Parece que tarda un poquito. Lo que voy a hacer es con el control T o command T, voy a hacer esto un poquito más grande y sin perder, veis que me marca el centro de la capa, lo voy a dejar aproximadamente en el centro de la ventana, algo así, y de nuevo esta capa le vamos a aplicar superponer y la vamos a reducir un poquito. Y veis que podemos tener un efecto que se puede parecer a lo que sucede en una ventana. Podemos, lógicamente, trabajarlo mucho más, haciendo el efecto de las paredes mucho más detalladamente, pero veis que aproximadamente es algo parecido a lo que hemos hecho. El siguiente paso sería si sobre esta ventana estuviera incidiendo el sol de forma directa, de manera que tendríamos la luz de la proyección del hueco de la ventana en el suelo. Eso lo haríamos de una forma muy sencilla. Podemos hacerlo de varias formas, pero la más sencilla que se me ocurre es emular la misma forma que tenemos de la ventana, con un rectángulo. Lo he hecho en una capa nueva, como veis aquí. Llenamos esta capa con el cubo de pintura de un color blanco. Está bien. Control D o Command D siempre para anular la selección. Veis que tenemos esto. Y esto, vamos a suponer que se viene en esta dirección. Yo lo bajo aproximadamente en esta posición. Hago Control T para deformar y lo que voy a hacer es deformar este hueco de ventana. Ahora presiono la tecla Command o Control para mover este punto central. Con la tecla mayúsculas o Shift a la vez apretado para moverme solo en horizontal y le voy a dar un poco de efecto de perspectiva, que es como realmente podría ser la luz que viniera de esta ventana sobre este suelo. Siempre tendremos, para que sea más realista, desenfocar un poquito los bordes de este rectángulo de luz, porque realmente no va a ser tan duro como eso. Vamos a hacer algo que sea visible en la imagen, aproximadamente algo así, que parece suficiente. Y de nuevo aplicamos el efecto de superponer y veis que puede resultar bastante o razonablemente creíble. El efecto de un espacio real viene a ser algo parecido a esto. Veis que aquí, bueno, además la luz incide también sobre la pared, se trata simplemente de deformar y obtener el resultado que tendría la luz arrojada sobre esta pared. Y en este caso además, bueno, pues la luz es un poquito más cálida. Podemos aprovechar esto y hacerlo también nosotros. De esta capa nueva que hemos hecho la vamos a duplicar. Control o Command J para duplicar la capa. La voy a poner en normal para que veáis los efectos de lo que voy a hacer. Hacemos Control U o Command U y para colorear hacemos tic en el cuadro de colorear. Bajamos primero la luminosidad. Veis que ya toma color. Llevamos esto a un tono amarillo, por eso vamos a subirle siempre bastante la saturación, porque si no, no se van a apreciar bien los tonos. Le voy a dar un tono cálido, amarillo, un poco anaranjado. Esto me parece suficiente. Lo que voy a hacer ahora es con el Control o Command T, le voy a dar más tamaño de lo que tiene la iluminación real. Bastante más. Ahora veréis por qué. Vamos a desenfocar esto todavía más. Y cuando digo todavía más es bastante más. Algo así. Eso que se ve ahí es la huella de la iluminación original que teníamos. Bueno, tardará un poquitín en aplicarlo. En este caso me está tardando un poquito porque creo que esta imagen tiene una resolución demasiado alta y por eso tarda un poco. Pero con una resolución razonable en torno a 150, 200 o 300 píxeles por pulgada no debería dar problemas. Y de nuevo a esto ahora vamos a buscar a ver cuál es el modo de fusión más interesante para lo que necesitamos. Quizá con algo de tono, de color o incluso con el mismo superponer nos puede valer. Este me parece más interesante. Le voy a bajar un poco
la opacidad y lo que voy a hacer es, con el control T, Command T, hacerlo mucho más grande y hacer este efecto aquí cercano a donde toca la luz en el suelo. Veis que realmente el efecto sería el siguiente: la luz entra por la ventana, rebota en el suelo, la luz es cálida y viene cálida al suelo, pero es que además el suelo, al ser de madera, va a rebotar una luz más cálida, con lo cual ese amarillo va a rebotar en las paredes y va a, de alguna manera, teñir todo lo que hay alrededor. O sea que, como veis en la imagen, puede ser algo parecido a eso. Es que incluso la pared, el techo que es blanco, adquiere unos tonos cálidos porque todo lo que hay aquí son tonos cálidos. La madera está de papel pintado. De manera que pues, sería esa la forma de emular el efecto. ¿De acuerdo? Aquí está muy exagerado. Yo bajaría un poco la opacidad de este tono para que fuera un poquito más creíble, pero veis que si apago es una forma de, de recrear este efecto. Bien. Voy a apagar todas estas capas y vamos a hacer efectos de iluminación más concretos de iluminación interior. Para ello el primero que voy a hacer es el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos aquí en el techo un downlight normal. Para eso voy a hacer un downlight cuadrado para entendernos. Simplemente voy a rellenar de blanco este cuadradito. Lo voy a colocar en el techo y con el control T o Command T le doy perspectiva, como estamos haciendo siempre. Esto ya tienes que tenerlo muy aprendido, con las teclas control y command para poder mover los vértices de la selección de forma independiente, enter o doble clic para confirmar la transformación y control o command D para deseleccionar. Veis que tengo aquí pues como un empotrado, algo parecido a un empotrado en el techo. Vale. Esta luz viene en perpendicular hacia el suelo y me va a dejar aquí abajo en el suelo un foco redondo de luz. Veis que lo podemos hacer de diferentes maneras. Una sería haciendo un punto de luz con un pincel al que le daríamos poca dureza y que podríamos deformar. Voy a hacerlo para que veáis. Perdón, voy a hacer una capa nueva porque si no, no va a funcionar bien. Hacemos un solo clic para hacer el punto, control T o command T para deformar, le damos esta forma de elipse aproximadamente, lo colocamos en su posición y, como siempre, superponer. Y veis que tenemos un efecto evidente de esa luz. Otra forma de hacer esto, y que el resultado vais a ver que es exactamente el mismo, es hacer una selección no rectangular, sino elíptica. Hago clic y arrastro para hacer la elipse que yo quiero. Con el cubo de pintura relleno de blanco, control D o command D para deseleccionar. Vamos a hacer un desenfoque, siempre desenfoque gaussiano porque es el más fácil de controlar, aproximadamente algo así. Y de nuevo el modo de fusión de la capa se lo vamos a dar en superponer y veis que el efecto de una capa y de otra pues es prácticamente el mismo. Va a depender un poco de la transparencia que le demos o del grado de desenfoque que hayamos aplicado. Como veis, si superponemos efectos, vamos a conseguir efectos mucho más realistas. Es decir, esto por ejemplo que estoy haciendo es hacer una zona de iluminación más amplia, o de penumbra si queréis, más amplia, y una zona de iluminación potente, que es esta segunda capa, que voy a bajar un poco la potencia. Lo que estoy haciendo es esta capa central y una capa secundaria. Simplemente esto lo que está haciendo es, para que nos entendamos, a veces estos focos pueden tener diferentes potencias y tener un halo de penumbra más amplio, con lo cual podemos emularlo de forma bastante fácil simplemente superponiendo capas. Tened en cuenta que los efectos se van superponiendo unos sobre otros y en algunos casos pueden llegar a quemar la textura que tenemos abajo, entonces tened cuidado con ese tipo de efectos.
pero veis que es muy sencillo y que siempre va a ser exactamente el mismo efecto que vamos a hacer. Si por ejemplo tenemos un foco que apunta a la pared, el efecto, como ya sabéis, es de la misma manera. Hacemos un punto, le daremos un poco de perspectiva para hacer ese efecto realista de cómo la luz llega desde el foco que está en el techo y se va difuminando y abriendo a medida que se va alejando del origen de la luz, y siempre lo vamos a poner en superponer y jugaremos luego ya con la opacidad para podemos de nuevo ir jugando con la perspectiva para que este efecto sea más realista dependiendo de la fuente de la luz que estemos utilizando. ¿De acuerdo? Como siempre, insisto, miramos la realidad. ¿Veis estos focos, por ejemplo, que están iluminando esta pared? Tenemos esta parte no completamente oscura porque le está llegando luz rebotada de todos los demás objetos y paredes del espacio, pero evidentemente más oscura, y donde incide la luz es más fuerte, y a medida que se va alejando de la fuente de luz se va difuminando y abriendo el cono de luz. Veis que siempre es exactamente lo mismo. Lógicamente, si está en el techo, afectará a la pared, al suelo, a los demás objetos, y tendremos que ir trabajando de esta manera que estamos haciendo todos estos efectos. Y eso sería todo. Cualquier tipo de iluminación, lo que tenéis que hacer es, insisto, tomar fotos de referencia o observar la realidad para ver cuál va a ser el efecto deseado o el efecto que esa luz va a generar, y la forma de emularlo es simplemente dibujar la forma que va a tener esa luz sobre las superficies a tratar y pintar con la selección que nosotros queramos para luego darle el efecto de capa de superponer y la opacidad necesaria. Si queremos además colorear, ya habéis visto que es muy sencillo aportar tonos a la luz. Y es todo.